Ya está. Ya, entonces la idea es retomar un poco lo que explicamos en la primera parte de la clase. Voy a apagar mi cámara para que no se desconcentre. Ya. Eh, a ver, les voy a compartir un poco la pantalla de algo que les quiero explicar. Mira, respecto al pandeo lateral torsional, yo quiero que entiendan lo siguiente. Quiero que entiendan, ¿por qué les estoy explicando esto? Hace un rato estaba conversando con algunos de ustedes que cuando estudien la materia del diseño a flexión, se van a dar cuenta que el código tiende por partes a desordenarse un poco y a basarse mucho en dar expresiones para calcular cosas, y uno va calculando y tiene que, para calcular algo, haber calculado previamente otra cosa que requiere previamente otra cosa, entonces uno se pierde en ir calculando y calculando cosas y no entiende uno muy bien cuál es la idea general de lo que está haciendo. Entonces lo que yo les quiero explicar es que independiente en qué caso ustedes estén, ya sea F2, F3, F4, F5, o incluso para el caso de un cajón, etcétera, un perfil T, la lógica de cómo se trata el pandeo lateral torsional en el código AISC 360 versión 2016 es una sola. Y eso es lo que les quiero explicar ahora. Entonces, incluso ustedes podrían, de hecho a mí me consta, hay un alumno que, de hecho José Tomás, el que ahora es el ayudante del curso, que él su tarea que hizo de flexión fue súper distinta al de todos sus compañeros, porque él usó esta expresión general para todos los casos y simplemente iba variando los valores de MP1 y MR1 como yo le estoy mostrando ahora. Y no se puso a hacer literalmente lo que explica el código de que hay que hacer en cada caso. Entonces quiero ver si ustedes logran entenderlo de la misma manera. No estoy diciendo que tienen que hacer la tarea de cierta forma, les estoy diciendo que quizás este orden mental les puede ayudar. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cualquier caso de pandeo lateral torsional de cualquier tipo de elementos que ustedes estén diseñando en el AISC 360 2016, salvo el caso de los ángulos que se comportan un poco distinto como vimos, y obviamente en el caso de perfiles tubulares que no tienen pandeo lateral torsional, todos los otros elementos se comportan de esta manera, como muestra este gráfico de acá. ¿Cómo se entiende este gráfico de acá? Este gráfico dice una cosa súper simple. Hay tres rangos. Un primer rango constante, después un rango lineal y después un rango que sigue una forma cuadrática. ¿Ok? Así de simple. El primer rango se define hasta que L sub B es menor o igual que LP. ¿Ok? De una forma práctica, si LB es menor o igual que LP, en teoría no hay el estado límite de pandeo lateral torsional. O si ustedes lo quieren, en el fondo, en este estado límite, o sea, en este caso de acá, cuando su longitud LB es menor que LP, lo que ustedes tienen es que su resistencia nominal es MP1. ¿Ok? ¿Por qué digo MP1? Porque no todos los elementos pueden alcanzar MP. Acuérdense que MP se define como FI por ZX. No todos los elementos alcanzan FI por ZX. Vimos que eran distintos casos, alcanzaban distintos valores. Entonces, este valor, en vez que llamarlo MP, yo lo llamo MP1. Ese 1 quiere hacer la diferencia de que no es el MP, y le puse 1 por ponerle cualquier cosa, ¿no? ¿Ok? Entonces, en un primer rango, el valor de la resistencia, si ustedes quieren, para pandeo lateral torsional, lo pueden asumir que es MP1. Después, si es que su longitud LB está entre LP y LR, su valor va a ser lineal. ¿Y va a ser lineal entre qué valores? Obviamente entre MP1 y MR1. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el valor de la resistencia nominal? Simplemente es la ecuación de la recta desde acá. Sería MP1 menos, paréntesis, MP1 menos MR1 por la raíz, o sea, por el cociente entre LB menos LP partido por LR menos LP. Esto es simplemente, ¿qué cosa? La ecuación de la recta. ¿De qué recta? De esta recta de acá entre estos dos puntos. ¿Ok? Tienen que multiplicarlo por C sub B nomás, es lo único que tienen que tener en cuenta, y obviamente ese valor tiene que ser menor o igual que MP1. ¿Por qué impone esta condición? Porque esto no está tan calibrado, porque podrían por algún motivo tener un C sub B muy grande, de manera que esto les dé más grande que MP1, pero ustedes saben que no tiene sentido si les da más grande que MP1, este es como el límite de la cuestión, ¿ok? Entonces, si su valor de LB está entre LP y LR, esta es la ecuación que tienen que usar, en donde tienen que usar los valores de MP1
MR1 que yo les doy en la tabla que les estaba explicando recién. ¿Y qué pasa? Si este LB es mayor que LR, eso quiere decir que ahora estarían en este rango de acá. Y en este rango de acá siempre, sin importar en qué caso están, la resistencia nominal viene dado por el producto de algo que se llama FCR por SX, que yo le llamo SX1, porque de nuevo, este SX es distinto dependiendo de qué caso están. Y obviamente, de nuevo, siempre tiene que ser menor que este valor, porque podría darle por algún caso que este valor sea muy grande, pero siempre esta es la restricción. Nunca podemos tener más que la capacidad que da este plato de acá. ¿Ok? Y el L sub B, ojo, que es la distancia entre los puntos que bien restringen el desplazamiento lateral del elemento o, ojo, que es el desplazamiento lateral del ala en compresión del elemento, porque esa es la que se tiende a pandear, ¿ok? Entonces, este es un buen caso, un buen punto que hay que tener en cuenta. Supónganse que ustedes tienen una viga muy alta y por algún motivo, imagínense que está sometida a una carga vertical uniformemente distribuida y está simplemente apoyado en los extremos. ¿Ya? Un caso súper simple, una viga. ¿Ya? Ustedes saben que eso se flectaría hacia abajo y por lo tanto el ala inferior estaría en tracción y el ala superior estaría en compresión. Lo tienen claro, ¿cierto? Si yo someto una viga simplemente apoyada a una carga uniformemente distribuida, el ala inferior está en tracción y el ala superior está en compresión. Si yo le pongo un puntal que está agarrando solamente el ala inferior, ese puntal no es un puntal que restringe el pandeo lateral torsional. Para que sea un puntal que restringe el pandeo lateral torsional, tiene que ser un puntal que restringe el desplazamiento lateral del ala en compresión. ¿Ok? Eso es súper importante. O también pueden ustedes poner algún tipo de elemento que restrinja el twist, es decir, la torsión de la sección. Si ustedes ya sea o impiden que se torsione la sección o impiden que se desplace lateralmente el flange en compresión, ese elemento efectivamente reduce la longitud de pandeo del elemento. Si no cumple alguna de esas condiciones, aunque le pongan un puntal, no estaría reduciendo la longitud de pandeo. Súper importante. ¿Ya? Tiene que tener un puntal al lado al final, como hacia el lado. Claro, claro, pero ojo, que tiene que ese puntal que pones hacia el lado no vaya a ser que esté solamente tomando el ala en tracción, porque si toma el ala en tracción no va a ser efectivo. Ya. ¿Okay? Entonces, lo importante, como resumen, siempre que estén viendo pandeo lateral torsional, tienen que ver si están en este rango, si están en este rango, la resistencia es MP1. Si están en este rango, la resistencia es la ecuación de la recta dada por MP1 y MR1. Y si están en este rango, la resistencia viene siendo dada por el producto entre FCR y algo que yo llamo SX1. Entonces, si ahora yo voy a la clase, eso es lo que yo le estoy tratando de explicar acá. Yo le estaba diciendo, por ejemplo, que si ustedes están, por ejemplo, en el caso F2, el MP1 vale F1 por ZX. El MR1 vale 0,7 FI por SX. El SX1 en este caso valdría SX y el FCR vendría dado por esta ecuación de acá. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es siempre, para todos los casos, definir los tres casos anteriormente con la misma forma. ¿Me dan cuenta? Siempre son la misma forma. Y lo único que cambian es con el valor que se meten, el valor de MP1, MR1, SX1 y FCR. Pero la forma de la ecuación debiera ser la misma para todos los casos. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, si están en este caso acá, la única diferencia es que el MP1 ahora viene dado por este valor, el MR1 viene dado por este valor y el SX1 viene dado por este valor de acá. No es simplemente SX, sino que es SX multiplicado por este término. Y el FCR viene dado por esta ecuación de acá. Entonces, si ustedes estarían, por ejemplo, en un caso de una sección doble T de doble simetría en que su alma es esbelta, están con que LB es mayor que LR, es decir, estarían al final del gráfico, la resistencia nominal sería el producto de esto de acá por esto de acá. Así de simple. Eso de ahí por eso de ahí. A usted me dice, pero ¿cómo así de simple? Está lleno de letras esta cuestión.
Pero todas estas letras que aparecen acá no son ni más ni menos que términos que ustedes calculan. De hecho, pi y e no vamos a decir que sean términos muy difíciles. El c sub b ya vimos cómo se calcula. El lb es simplemente algo que ustedes tienen que estimar cuál es la longitud con la que se está pandeando. Y el rt vamos a ver que es un valor que se calcula que es muy similar al radio de giro. ¿Ok? Y este de acá, el RPG también es un valor que no es difícil de calcular. El código da unas expresiones y son relativamente sencillas. Y el SX es una propiedad geométrica del perfil, que incluso está en catálogos. Entonces ni siquiera la debieran calcular. ¿Ok? Entonces lo único que les quiero decir, si ustedes están, por ejemplo, con LB mayor que LR, la resistencia del elemento es simplemente esto de acá por esto de acá. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Lo que hago después, claro, les defino que el LP y el LR también cambia según el caso en que están, pero no dejan de ser ecuaciones nomás. Simplemente si ustedes escriben las ecuaciones, ¿cómo ustedes podrían programar su tarea? Ustedes podrían programar su tarea, podrían decir, si el caso, el primero que debieran hacer ustedes, no estoy diciendo que hagan así su tarea, por favor, cada uno tiene órdenes mentales distintos. De hecho, yo con mi hijo tengo peleas todos los días porque sus órdenes mentales me colapsan, son totalmente distintos a los míos, pero él igual resuelve sus cosas a su forma y ya entendí que la gente tiene órdenes mentales distintos a palo. ¿Ya? Así que entiendo que ustedes también tengan órdenes mentales distintos. Pero ¿cómo lo haría yo? Yo lo primero que haría, empiezo a hacer if como loco para finalmente entender si estoy en F2, en F3, en F4 o en F5. Y después haría un if, diría MP1 vale esto si estoy en F2, esto si estoy en F3, esto si estoy en F4, esto si estoy en F5. Después diría lo mismo, para MR1 vale esto si estoy en F2, esto si estoy en F3, esto si estoy en F4, esto si estoy en F5. Lo mismo con el SX1, lo mismo con el FCR, lo mismo con el LP y lo mismo con el LR. Entonces hago puros if. Y después que ya tengo el valor de MP1, MR1, SX1, FCR, LP y LR, lo que hago, voy y me voy acá a estas ecuaciones de acá. Y estas ecuaciones de acá no dependen si estoy en F2, en F3, en F4, en F5. Es la misma ecuación. Y ya va a estar usado porque obviamente el valor de LP, LR, MP1 y MR1 van a ser distintos en cada caso, pero eso van a venir de if que voy a traer de antes. Acá los únicos if que tendría que hacer sería, si LB es menor que LP, vale MP1. Si LB está entre LP y LR, es esta ecuación de acá. Y si LB es mayor que LR, es esta ecuación de acá. Y así de simple. ¿Ok? Eso es como lo que les estoy tratando de explicar un poco. ¿Ya? Ahora, como les digo, eso cada uno lo va a ver cómo lo entiende. Pero yo me conformo con que más allá de las expresiones y todo, ustedes se queden con la idea de que el pandeo lateral torsional de cualquier elemento, salvo de los ángulos y de los perfiles tubulares, sigue esta forma de comportamiento. Y lo único que tienen que entender ustedes es cuáles son los valores límites, cómo los definen cada caso. Y estas tablitas de acá están tratando, en cierto modo, de ayudarles a entender eso. Quizás les ayude, quizás les complique, ahí cada uno lo verá. ¿Ok? Quedó un poquito más claro, yo sé que todavía es mucho bla bla, pero no sé si algo más claro les puede haber quedado lo que les estaba tratando de explicar. Entonces, para terminar lo que es la clase, vamos a ver lo que los pandeos locales, ¿ya? No sé si se recuerdan cuando veíamos el caso del pandeo en compresión, que teníamos que ver si había pandeo local. Y para ver si había pandeo local teníamos que comparar el lambda de cada parte de la sección. Acuérdense que, por ejemplo, para las alas era B partido por T, para las almas era H partido por TW, etc. Entonces, tenemos que para cada parte de la sección ver si el lambda, en este caso, a diferencia del caso de compresión, en que se definían dos límites, que era esbelto o no esbelto, en el caso de flexión se definen tres límites. Si es que el lambda es menor que un valor que le llaman lambda P, esa parte de la sección se define compacta. Si el lambda está entre lambda P y lambda R, se define como no compacta, y si el lambda es mayor que el lambda R, se define con esbelta. Entonces, cuando yo, por ejemplo, acá les digo que el ala o el alma sea compacta, no compacta, esbelta, etc., me refiero a seguir esta clasificación de acá. ¿Ya? Obviamente, si esa parte de la sección no es compacta, va a estar sometida a algún modo de pandeo local. ¿Ya? Y vamos a ver que si es no compacta, ese pandeo local ocurre de manera inelástica
Mientras que si es esbelta, ocurre de pandeo de manera elástica. La misma idea de pandeo en 3 rangos o también es válido para el pandeo local, ¿ok? Y obviamente este pandeo local disminuye la resistencia al elemento, ya mientras más esbelta sea la sección, menor es su capacidad. Entonces veamos, la tabla que define eso es la B41B, que los que han estado mirando un poquito el código es la que sigue de la tabla B41A, que es la que ustedes usaron para la prueba de compresión, ¿ok? Y en la B41B, si ustedes ven, dice que son los límites de ancho, espesor para elementos en compresión de miembros que están sujetos a flexión. Eso es lo importante, ¿ok? ¿Por qué dicen miembros en compresión? Porque obviamente cuando ustedes están calculando, por ejemplo, el pandeo local de las alas, solamente les interesa el ala que está en compresión, porque el ala que está en tracción, ¿qué va a pasar? No se va a pandear. Entonces no les interesa si existe pandeo local, ¿ya? Entonces por eso solamente cuando están viendo las alas, solamente les interesa hacer esta evaluación para el ala que está en compresión, ¿ya? Para el alma están jodidos, ahí tienen que hacerlo siempre. Pero para las alas solamente les interesa el ala que está en compresión, ¿ok? Entonces, veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos el ejemplo de este mismo perfil, pero para ver los esbelteces en compresión? Veamos ahora la esbeltez en flexión. Entonces dice, verificar si el ala y el alma, bueno, lo hice solo para el ala, ustedes lo hacen para el alma. Verificar si el ala de un perfil H600 por 350 por 123,6 de acero A36 cumple los límites de esbeltez local en flexión. O en realidad, más que cumple los límites, ¿cuál es su clasificación desde el test local en flexión? Si ustedes van a un catálogo, van a cachar que ese perfil tiene ancho de ala 350, alto 600, espesor de ala 16 y espesor de alma 8. Por lo tanto, si es que vamos, bueno, ahí está el H que usarían si es que estuvieran evaluando el alma, pero vamos a evaluar las alas. Entonces, primero que hacemos, vemos en qué caso estamos. Si ustedes ven el caso 10, que es el primer caso de la tabla, ustedes dicen, ¿cómo? A partir del 10, claro, porque el anterior, cuando era solo a compresión, llegó hasta el 9, por eso acá parte el 10, lo hace como si fuera una tabla continua. Entonces, el caso 10 dice que son las alas de perfiles T laminados, que no caben en el caso de nosotros porque en Chile son soldados, ¿ok? Entonces, no vale. Vamos al 11, dice, alas de perfiles de simetría simple o doble que sean T armados. ¿Son esos? Sí. Por lo tanto, tenemos que ir al caso 11. ¿Ok? ¿Cuál es la esbeltez que tenemos que evaluar? B partido por T, en la que de nuevo B es solo la mitad del ancho del ala. Entonces, la esbeltez del ala B partido por T sería la mitad del ancho del ala, que es 350 partido por 2, partido por el espesor del ala, que es 16, nos daría los 10,9375, que es lo mismo que en el caso de compresión. ¿Ok? ¿Y qué hay que comparar? A diferencia, ¿se acuerdan que en el caso de compresión había solo un lambda, que era el lambda R? Acá hay dos. Uno es el lambda R y otro es el lambda P, por lo tanto hay que calcular ambos. El lambda R, en este caso, es 0,95 por raíz de K sub C por E partido por FL. No sé si se acuerdan de este K sub C, que también estaba en compresión, que es 4 partido por la raíz de H partido por TW. En este caso ese valor vale 0,47. Si se van al punto B, en este caso FL vale 0,7 FI. ¿Ok? Si FI son 36 KSI, 0,7 FI son 25,2. Ojo que acá trabajé en KSI, alguien me preguntó, en realidad si son estrictos tienen que trabajar en megapascales. Yo de flojo nomás los puse en KSI porque me sé los valores más exactos en esos valores. Y son más chicos los valores, entonces me cabe el espacio ahí en lo que tengo, ¿ya? Pero en teoría deberían trabajar en megapascales. Entonces, lambda R, ¿qué sería? 0,95 por la raíz de 0,47 por 29.000, que es el módulo de elasticidad, partido por FL, que era el 0,7,I, 25,2. Es decir, el lambda R me daría 22,09. Y el lambda P vale 0,38 raíz de E partido por FI. Es decir, 0,38 por la raíz de 29.000 partido por 36. Eso les da 10,79. Entonces, en este caso, B partido por T, que es lambda, es 10,93, que es mayor que 10,79, pero es menor que 22,09.
Entonces, como está entre esos rangos, quiere decir que las alas de este perfil son no compactas. ¿Ok? Porque acuérdense, si es menor a lambda P, compacta, si es mayor a lambda R, esbelta, y si está entre medio, se le dice no compacta. ¿Y qué quiere decir que sea no compacta? Quiere decir que está sujeta a pandeo lateral, o sea, pandeo local, perdón, pero lo va a experimentar de manera inelástica. Es decir, cuando se tienda a pandear localmente esa ala, lo va a hacer en un momento en que ya alguna de sus fibras van a haber alcanzado FI. ¿Ok? Se va a pandear, pero de manera inelástica. A diferencia, por ejemplo, si este factor fuera 24, por decirles algún número, en ese caso, como sería mayor que lambda R, sería esbelta esa ala y por lo tanto se pandearía igual de manera local, pero lo haría de manera elástica. ¿Ok? Entonces, veamos cómo trata el código lo que es el pandeo local del ala en compresión. Acuérdense, solo hay pandeo local del ala en compresión, ¿ya? No hay pandeo local del ala en tracción. Es una pregunta que se hace y que, claro, si uno la tiende a pensar, como que parece un poco tonta la pregunta, pero es válida en el fondo. No hay pandeo local del ala en tracción porque las partes en tracción no se pandean. Por eso que si ustedes ven los estados límites, no existe el estado límite pandeo local del ala en tracción, ¿ok? Porque no se pandea, solo se pandea lo que está en compresión. Entonces, la lógica que tiene el pandeo local es la misma que tiene el pandeo lateral torsional. 3 rangos. El primer rango, si lambda, ahora en vez que hablar de L sub B, habla de lambda. Entonces, si lambda es menor que lambda P, un análogo que si LB es menor que LP, en el otro caso era no hay pandeo lateral torsional, en este caso no hay pandeo del ala en compresión. Si lambda P, perdón, si lambda está entre lambda P y lambda R, variación lineal entre MR2 y MP2. Exactamente lo mismo que veíamos antes, ¿se acuerdan? Ahora esa variación lineal ya no es entre L's, es entre lambdas. ¿Ok? Pero lo mismo, si está entre lambda P y lambda R, sí hay pandeo local, pero es inelástico. Y si es que lambda es mayor que lambda R, controla en el fondo el pandeo local elástico y hay que calcular esta tensión FCR, que hay que multiplicarla de nuevo por un SX, que en este caso se dan cuenta que acá yo lo estoy llamando MP2, MR2 y SX2 para diferenciarlo de los que había definido antes, que eran MP1, MR1 y MSX1. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Que, ¿se acuerdan este gráfico que vimos recién? Cuando están viendo pandeo local, es exactamente el mismo gráfico. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ya no hablamos de MP1, ahora hay que llamarlo MP2 porque define otros valores el código. Ya no lo podemos llamar MR1, hay que llamarlo MR2 porque define otros parámetros. Pero es la misma lógica. Plató lineal cuadrático. Y ahora, eso sí, ya no se evalúa en función de largos, se evalúa en función de esbelteces. Como estamos en el ala, la esbeltez con la cual se evalúa es B partido por T, o si quieren el ancho total del ala partido por 2, porque acuérdense que se ocupa la mitad, y eso partido por el espesor del ala. Y eso se compara ahora contra un lambda P y un lambda R. Ya no son LP y LR, porque ya no tiene sentido hablar de largo, ahora tenemos que hablar de esbelteces para hacer esta evaluación del pandeo local. Pero de nuevo, ustedes podrían programar esto diciendo, mire, si yo estoy en este rango, valgo MP2, si estoy en este rango, lineal entre MP2 y MR2, y si estoy acá es cuadrático. Y lo único que me preocupo, dependiendo si estoy en F2, F3, F4, F5, es cuáles son el valor de MP2, MR2, lambda P y lambda R. ¿Lo ven? Entonces, una cosa como más genérica, que quizás ustedes podrían entender. En general, el código ISC 360 en su versión 2016, siempre los pandeos los tiende a tratar como en estos rangos, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando teníamos el pandeo en compresión teníamos lo mismo? Teníamos una zona de pandeo elástico y una zona de pandeo inelástico. En ese caso, la zona de pandeo inelástico no seguía lineal como acá, pero también seguía una curvatura así, y otro caso si era pandeo elástico. Siempre la idea es la misma, siempre que estén hablando de pandeos tienen que definir rangos de trabajo y las ecuaciones valen por rangos de trabajo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué hago ahora acá? La misma tabla latera que les dije en la primera hora, se las vuelvo a hacer, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora hablo de MP2, MR2, SX2 y FSR. ¿Ok? Lo mismo del caso anterior, pero ahora son dos en vez que uno los valores porque son distintos. Vamos a partir viéndolo para perfiles doble T. Entonces, lo mismo que hicimos al comienzo. Hay que ver si estamos en simetría doble. Lo primero que hacemos, clasificamos el alma, y una vez que clasificamos el alma, clasificamos las alas. Si tenemos que tanto el alma como las alas son compactas, estaríamos en el caso F2, y como todo es compacto, ¿hay pandeo local? No, por lo tanto, nada aplica. Pero, si es que estamos en el caso en que el alma es compacta, pero las alas son no compactas o esbeltas, acuérdense que acá estamos viendo el pandeo local del ala, ¿ok? Entonces, aun cuando el alma sea compacta, lo que a nosotros nos interesa es qué pasa con las alas. Entonces, en este caso estaríamos en el caso F3, y cuando van a hacer el gráfico anterior y van a establecer los límites, el MP2 valdría FI por ZX, es decir, yo permito que se plastifique. Cuando veo el MR2, tengo este momento residual, que solamente restringo el 30% de las tensiones residuales. El SX2 valdría igual que SX, y el FCR vendría dado por esta expresión de acá. ¿Ok? En que se dan cuenta que, de nuevo, ahora ya no hablan de un LB partido por RT al cuadrado, sino que es la esbeltez al cuadrado, que es BF partido por 2TF, ya que este BF partido por 2 es porque se usa solo la mitad del ancho del ala. ¿Y qué significan estas sub C que aparecen ahí? ¿Por qué dice BFC y TFC? ¿Qué creen ustedes? Porque el que está en compresión. Es el que está en compresión, muy bien. Muy bien, es solamente, tienen que preocuparse del ala que está en compresión, ¿no es cierto? No del ala que está en tracción. Por eso es que le dice BFC, o sea, le está diciendo, agarre el ancho del ala, pero no de cualquier ala, del ala que está en compresión. ¿Ya? Y así lo mismo, pues, si está no compacta, caso F4, a ese sería el MP2, ese sería el MR2, a ese sería el SX2 que tendrían que usar, y ese sería el FCR, y lo mismo para el esbelta. Se dan cuenta que, si ustedes miran para arriba, ¿se acuerdan que en el pandeo lateral torsional igual aparece un RPC, un RPG? ¿Se acuerdan? Es exactamente la misma lógica. Cuando están en pandeo local, es lo mismo que con el pandeo lateral torsional. Le vuelven a aparecer estos mismos factores que usaron anteriormente en el caso del pandeo local. Después, si es simetría simple, ahí, claro, la subclasificación es solo si es compacta o no compacta o esbelta. Estarían o caso F4 o F5, y lo mismo. Ahí está el MP2, el MR2, el FCR, y ahí está el SX2. El SX2 obviamente siempre es el SX del ala en compresión, ¿ya? Y lo mismo acá, siempre el ala en compresión. Cuando es simetría doble, claro, da un poco lo mismo porque las dos alas son iguales. Pero cuando es simetría simple, es importante no estar tomando el ancho del ala equivocado, ¿ok? Entonces ahí es súper importante que si se dan cuenta en la planilla, una de las cosas que yo les pongo como input que le tienen que preguntar al usuario es cuál es el ala en compresión, ¿ok? Porque la planilla no tendría cómo saber eso, porque no sabe cuál es el diagrama en momento. Yo no les pido que calculen el diagrama en momento. Solamente les digo que diseñen el elemento. Entonces, para ustedes diseñar el elemento cuando es a flexión, ustedes necesitan saber cuál es el ala en compresión. Por eso es que uno de los inputs, para los que empiecen a revisar la tarea que está en el Dropbox, se van a dar cuenta que dice dentro de los inputs cuál es el área en compresión. Ese es un valor que tiene que ingresar el usuario de la planilla. ¿Ok? Y acá sería el mismo caso cuando estamos con un ala esbelta, ¿ok? Pero es lo mismo, RP2, R2, FCR, SX2. Entonces, ¿cómo tendrían que ustedes, en teoría, si quisieran programar su tarea? Lo que tendrían que hacer ustedes es, si es que están en el perfil doble T, si tiene simetría simple, lo primero que tendrían que ver, ¿cómo es el alma? Si es compacta o no compacta, o es esbelta. Si es esbelta, sí, ustedes saben que es cláusula F5. Si es compacto o no compacto, ustedes saben que es cláusula F4. Y después ustedes dicen, no sé, si condición, como le quieran llamar a la variable, si condición es igual a F4, MP2 vale esto. Si condición es igual a F5, MP2 vale esto. Si condición es igual a F4, MR2 vale esto.
Si condición es igual a F5, MR2 vale esto, y lo mismo con SX2, o vale esto, y el FCR lo mismo, vale esto o vale esto. Entonces, si su lambda, por ejemplo, fuera mayor que lambda R, es decir, si su ala fuera esbelta, ustedes sabrían que la resistencia, por ejemplo, para esta condición de F5, sería el producto de esto de acá por esto de acá, porque acuérdense que esa resistencia es FCR por SX2. ¿Ok? Profe, una pregunta antes. Dígame. Entonces, en los perfiles WT de simple simetría, el ancho depende cómo, o sea, el que está en compresión depende de cómo se está aplicando la fuerza, ¿verdad? Claro, exacto. Ya, porque en la tabla, la B4, ¿Ya? salía como el dibujito y el ancho salía como del ala más larga, pero en el fondo eso da lo mismo. No, exacto, es súper buena pregunta. Es súper buena pregunta, porque de hecho, qué bueno que te diste cuenta ahora y no en la prueba, pues todos se dan cuenta en la prueba de esa pregunta y la empiezan a hacer. Efectivamente, es el ancho del ala en compresión. Exacto. Ya, bacán. Sí. Bueno, esto va a quedar grabado, ojalá que lo tengan en cuenta, porque si es una típica pregunta de prueba esa, que al final, claro, uno se va dando cuenta de esas cosas a la medida que va resolviendo ejercicio, y no, siempre es el ancho del ala en compresión. ¿Ya? Ya. Y después, ya, si tenemos perfiles C y T, es más o menos la misma lógica. ¿Ya? En el caso de perfil C, ahí es distinto, porque se acuerdan que para el caso de pandeo lateral torsional, el perfil C siempre caía en la categoría F2. En el caso de pandeo local del ala se trata distinto. Dependiendo si el alma del perfil C es compacta, no compacta o esbelta, puede ser F2, F3, puede ser F4 o puede ser F5. Pero al final del día, el mismo cuento de siempre. Se calcula un MP2, se calcula un MR2, se calcula un FCR y también se calcula un SX2, y con eso ustedes podrían hacer este if global independiente del caso en que estén. ¿Ok? Eso es lo mismo si es que están en el caso F4 y en el caso F5. ¿Ya? Ojo que para el perfil C, cuando están viendo el pandeo local del ala, sí importa la clasificación del alma, no así cuando ven el pandeo lateral torsional. Y lo mismo, cuando ven el perfil T, si el ala está en compresión, estas son las expresiones. Si el ala está en tensión, no aplica, porque como es pandeo local del ala, si el ala está en tensión no se está pandeando, por lo tanto no tiene sentido. ¿Okay? Y acá estaba el perfil cajón, y para el perfil cajón se trata un poco distinta la expresión. El perfil cajón no se comporta siguiendo estas tres líneas de comportamiento, o sea, estos tres rangos de comportamiento del gráfico. ¿Ya? En este caso define sus propios rangos de comportamiento, porque si se dan cuenta, esta ecuación de acá no es una variación lineal entre los valores extremos. ¿Ya? Entonces, tienen que tener cuidado. Si es un perfil cajón, tienen que usar las expresiones que les da la cláusula F7 donde los trata, y no pueden usar las lógicas de los gráficos. ¿Ya? Lo mismo para un perfil L. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el pandeo lateral torsional el perfil L se trataba distinto? Para el pandeo local también. Son expresiones particulares que definen. Lo bueno es que estas expresiones, aunque siguen otra lógica, son más sencillas de calcular, tienen menos parámetros y por lo tanto terminan siendo incluso hasta más sencillas. ¿Ok? Ojo que para el perfil cajón, cuando es pandeo lateral torsional, sí sigue la lógica del gráfico. Cuando es pandeo local del ala, no sigue la lógica del gráfico y hay que tratarla de una manera distinta. ¿Ok? Y en perfiles tubulares no hay pandeo local del ala porque un perfil tubular no tiene ala. Tiene como una sola cosa nomás. Entonces no tiene sentido. Aunque sí tiene pandeo local. Ojo que un tubo sí puede tener pandeo local, pero no se llama pandeo local del ala. Se trata de otra forma como pandeo local. Y para el pandeo local del alma, más o menos, bueno, ahí cambia un poco la lógica. Hay expresiones, pero en la mayoría de los casos no se evalúa. ¿Ya? Entonces, para el caso, por ejemplo, de simetría doble, simplemente en cualquier caso de simetría doble, el pandeo local del alma no se toma en cuenta. ¿Ya? Nunca aplica. Y ustedes me dicen, pucha, profe, pero ¿cómo entonces? ¿Cómo no hay pandeo local del alma? Lo que pasa es que cuando el alma es esbelta, la forma en que lo toma en cuenta es a través de esos factores, ¿se acuerdan? RPC, RPG, RPT, esos valores con los cuales considera los valores con los cuales ustedes se meten al gráfico este de los tres rangos. De esa manera toma en cuenta la esbeltez del alma, pero no lo toma en cuenta como un estado límite independiente. No sé si queda claro. O sea, porque
uno podría mirar esto y decir, bueno, entonces no importa si el alma es esbelta, compacta o no compacta, porque no hay estado límite de pandeo local del alma. Claro, es verdad, no existe el estado límite de pandeo local del alma, pero sí influye porque dependiendo si el alma es compacta, no compacta o esbelta, los valores, por ejemplo, con los que ustedes calculan el pandeo lateral torsional, incluso los valores con los que ustedes calculan el pandeo local del ala, está influido por si el alma es esbelta, no esbelta, o sea, compacta, no compacta o esbelta. ¿Ya? Así que eso es importante tener en cuenta. Lo mismo, si el perfil T es de simetría simple, no existe el pandeo local del alma. ¿Ya? Entonces, para su tarea en el fondo no existe el estado límite de pandeo local del alma. Tampoco existe para un perfil C, solamente existe para un perfil cajón. ¿Ya? Y obviamente para el perfil cajón existe cuando el caso de que las alas sean o no compactas o esbeltas, y esta sería la resistencia que asocia a cada estado límite. ¿Ya? Esto sigue en otra lógica de lo que habíamos visto del gráfico, son expresiones en el fondo que ustedes tienen que simplemente saber usar. ¿Ya? Y de nuevo, para el perfil T, si el ala está en compresión, obviamente el alma va a tener la mayoría de las partes en tensión, por lo tanto no aplica el estado límite de pandeo local del alma, ¿ya? Porque piensen que si el ala está en compresión, como el ala tiene mucha área, tiende el eje neutro a estar muy cercano al ala, ¿ok? Entonces básicamente casi toda el alma va a estar en tracción si el ala está en compresión. En cambio, si el ala está en tensión, básicamente casi toda el alma va a estar en compresión, y en ese caso sí se evalúa el pandeo local del alma, y la forma en que lo hace de esta forma, con expresiones distintas dependiendo de la relación D partido por TW, en que D es el alto de la sección y TW es el ancho del alma de la sección. Entonces, si es mayor o menor a 0,84, si es menor no aplica el estado límite, si está entre 0,84 y 1,52, si quieren ustedes, se pandea de manera inelástica, y si es que es mayor que 1,52, se pandea de manera elástica. Se dan cuenta que siempre el pandeo elástico tiene un término, en este caso la esbeltez al cuadrado, y cuando es un pandeo inelástico, en general es una variación lineal. ¿Ya? En general siempre la lógica es más o menos la misma. ¿Ok? Y para el caso de perfiles tubulares, no hay pandeo local de alma ni ala, sino que habla de pandeo local en general, y en este caso esos son los valores que hay que evaluar. Si es que la sección es no compacta, ese es el valor del momento nominal, y si la sección es esbelta, este es el valor, y les dice cómo calcular ese FCR en particular. ¿Ok? Y para los perfiles L, ángulo, no existe pandeo local del alma. ¿Por qué? ¿Por qué un perfil ángulo no tiene pandeo local del alma? Ya, pues como todos hay un despierto. Porque no tiene, pues, ¿sí? Porque no tiene alma, muy bien. ¿Puedo preguntarle el nombre de quién está contestando? Yo, Sofía. Sofía. Muchas gracias, Sofía, por su respuesta. Claro, un perfil L en el fondo no tiene alma, ¿no es cierto? Tiene solo alas. Entonces no tiene sentido hablar del pandeo local del alma. ¿Ya? Y este es un repaso rápido en el fondo de cómo en el fondo el código, lo que tienen que ir haciendo después cuando se metan al código en particular. Las últimas, estas transparencias simplemente son ir paseándose por el código, pero les quiero decir como grandes cosas, así grandes rasgos. Ustedes cuando se metan al código obviamente van a hacer su propia lectura. Pero lo primero importante que tienen que hacer siempre que se metan al código, el primer ejercicio es ver en qué caso están. ¿Ya? Obviamente el F1 habla de disposiciones generales, pero siempre lo primero tienen que cachar si están en F2, en F3, en F4, F5, etc. ¿Ya? Si es que están en F2 hasta F5, no es tan claro cuando ustedes leen. Hay que hacer una lectura ahí, hay que masticar un poco, hay que digerir un poco cómo lo explica. Entonces, puede que las tablas que les doy yo en esta clase les ayude un poco a clasificar en qué estado están, porque, como les digo, si uno hace, por ejemplo, acá dice secciones dobles, por ejemplo, el F3 dice secciones de simetría doble, de perfiles T, con almas compactas y alas no compactas y esbeltas, que están flectados respecto a su eje mayor. Pero en el F3 también hay elementos de simetría simple, que no están descritos en el título, entonces hay que ir metiéndose en lo que va diciendo la explicación de ese caso para ir entendiendo. ¿Ya? Así que
La primera parte es cachar en qué estado están, en qué condición, perdón, están F2, F3, etcétera, para saber cómo atacar el problema. Respecto a las disposiciones generales, una cosa súper importante, los factores de reducción, si están en LRFD, es el típico 0,9, los mismos que en compresión, y si están en un diseño ASD, el factor de seguridad es 1,67, al igual que en compresión, ¿ya? Así que esos valores siguen siendo lo mismo, tienen esta relación 1,5 que explicábamos al comienzo del curso. El valor del C sub B, acá explica cómo calcularlo, acá les dice que el MA, ojo, una cosa súper importante, que quizás no se los dije, el valor del MA, MB y MC son los valores absolutos de los momentos. Esto es en los puntos cuartos, en la mitad y en los 3/4, ¿ya? Pero son los valores absolutos. Es decir, si su diagrama de momento baja y sube y se pega así como una montaña rusa, da lo mismo. Ustedes usan no el valor con signo, es el valor sin signo, el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, si tienen abajo menos 5 y arriba tienen más 16, el de abajo es 5 y el de arriba es 16, para uso de esta expresión de acá. O sea, en esta expresión de acá nunca se meten las cosas con signo, todo con valor absoluto. ¿Ok? Ya, si van al caso F2, ustedes van a ver en el fondo que el caso F2 aplica para cuando tienen secciones compactas o para cualquier tipo de canal que está flectado respecto a su eje mayor. Y acá dice que el estado de fluencia y el estado de pandeo lateral torsional son los únicos dos que aplican. El de fluencia les dice que la resistencia nominal va a estar dada por el momento plástico, que es FI por ZX. Y el pandeo lateral torsional, como lo vimos, depende del valor de LB. Si es que es menor que LP, entre LP y LR, o mayor que LR, ¿cuál es la expresión que tienen que usar? Y finalmente, ¿cuál es la resistencia final de la sección? Acá van a tener un MN y acá van a tener otro MN. ¿Cuál es el MN que usan? ¿El mínimo? El mínimo, muy bien. Siempre acuérdense, lo mismo, ¿se acuerdan cuando en compresión tenían 2 resistencias o 3 resistencias nominales, dependiendo si tenían el pandeo por flexión, el pandeo flexo-torsional y el pandeo local? Calculaban los 3 y se quedaban siempre con el menor valor. ¿Ya? Lo mismo tienen que hacer acá. Calculan para cada estado límite el MN y se van quedando con el menor. Acá en el caso F3, lo mismo, ¿ya? ¿Cómo se llama? Lo mismo, pandeo, en el caso del pandeo lateral torsional dice, hágalo igual que en el caso anterior, y si ven acá el pandeo local del ala, hace esta relación que yo les explicaba hace un rato de rangos lineales o cuadráticos dependiendo, ¿ya? Y así se van moviendo. Ah, una cosa es esto importante que no les dije. Hasta el momento yo les he explicado la resistencia a flexión respecto del eje fuerte, ¿ok? Pero ustedes también podrían flectar un elemento respecto del eje débil, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de una costanera lateral, yo les explicaba que por un lado les llega la presión del viento, entonces es una fuerza horizontal, pero el peso del revestimiento que soporta es una carga vertical, ¿ya? Entonces ese elemento va a estar sometido a una flexión respecto a su eje fuerte y una flexión respecto a su eje débil. ¿Cómo el código trata la flexión respecto del eje débil? Si es que ustedes están con una canal o un perfil doble T, como sería el caso, por ejemplo, de su tarea, tienen que ir acá al caso F6. Y el caso F6 es súper sencillo. Hay 2 estados límites. Por un lado tienen la fluencia y por otro tienen la posibilidad que tengan un pandeo local del ala. ¿Ok? La fluencia, miren, ojo, acá tienen que tener harto cuidado. Les dice que el momento nominal es igual al momento plástico, pero el momento plástico entendido como FI por ZI, en que ZI es el módulo plástico, pero respecto del eje menor. ¿Se acuerdan que existe, por ejemplo, momento de inercia respecto del eje mayor y del eje menor? Existe radio de giro respecto del eje mayor y del eje menor. También existe módulo elástico respecto del eje mayor y el eje menor, SX y SI, y también existe momento plástico módulo plástico, perdón, respecto del eje mayor y del eje menor, ZX o ZI. Acá, en esta expresión, cuando están viendo la flexión respecto al eje menor, tienen que usar el ZI, no el ZX. Aunque igual el código tiene un poquito un error de llamarlo MP también.
claro, es el MP, pero respecto del eje menor, por lo tanto es FI por ZI, ¿ya? Y ojo que acá pone una condición de que sea menor que 1,6 veces FI por SI, ¿ya? En que SI es el módulo elástico respecto del eje menor, ¿ya? Pero en general, estos valores están tabulados, ZI y SI están tabulados, y bueno, para el caso de la tarea tienen que calcularlo ustedes, pero ahí uno los googlea y los encuentra. Entonces, hay dos estados límites. Por un lado es el de fluencia, ojo que cuando es el de fluencia es con ZI, y por otro está el estado límite de pandeo local del ala, ¿ya? En ese caso, obviamente tienen que evaluar primero si el ala está, está en la condición de compacto, no compacto o esbelto, ¿ya? Y si se dan cuenta, de nuevo tienen estos rangos. Si es que es compacto, no aplica. Si es que es, si es que es compacto, no aplica. Si es no compacto, ¿ven esta ecuación de acá? ¿Qué es esta ecuación de acá? La ecuación de la recta, ¿no es cierto? La misma que estábamos viendo antes. Es decir, cuando lo ve, hace igual la ecuación de la recta. Pero ojo, miren qué valor usa acá. SI. En cambio, cuando veíamos el pandeo local del ala respecto al eje mayor, ¿qué usaba? SX. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Cuando están respecto al eje menor, las expresiones son casi las mismas que respecto al eje mayor. Pero la diferencia es que tienen que usar las propiedades respecto del eje menor y no del eje mayor. Les digo porque son errores de tarea y errores de prueba típicos. Acá es muy típico que usen, vean, AMP ya lo tengo calculado arribita, y lo usan el de arribita, y resulta que este era con ZI y lo tenían calculado con ZX. ¿Ok? Lo mismo acá. Este es con SI y usaban el que tenían con SX. Y si es que la sección, o sea, si es que el ala es esbelta, tienen que usar el pandeo inelástico, y que es con este término cuadrático de acá. ¿Ok? Bueno, acá otras cosas, no me quiero profundizar más. Cuando sus secciones no tienen ningún tipo de simetría, es decir, si tienen una simetría cualquiera, les dice que tienen que evaluar, es un poco, el código es un poco desgraciado, pero algo los orienta. Le dice, mire, si usted tiene una sección cualquiera, ok, yo les voy a decir que lo que tiene que hacer, tiene que evaluar que su sección tenga tres estados límites: la fluencia, el pandeo lateral torsional y algún problema de pandeo local, que son los tres típicos casos que uno evalúa. Entonces le dicen, por un lado, la fluencia vendría dado por, si usted acá define el momento M sub n, que sería la resistencia nominal de una sección de forma cualquiera, como Fn por S min, en que S min dice que es el mínimo módulo elástico de la sección relativo al eje sobre el cual lo están flectando. Esto es una propiedad geométrica que ustedes podrían llegar a calcular. Y el Fn, tienen que calcular 3 Fn, y quedarse obviamente con el menor. Si es que están viendo el estado de fluencia, Fn es igual a Fi. Si están viendo el estado de pandeo lateral torsional, al Fn lo llama F sub Cr, que obviamente tiene que ser menor que Fi, y dice, ese FCR es la tensión crítica de pandeo lateral torsional determinada a partir del análisis. O sea, ahí les obliga a que vean ustedes cómo analizan una sección cualquiera para calcular la capacidad de pandeo lateral torsional. Y cuando es pandeo local, lo mismo. Dice que Fn, de nuevo, es igual a algo que llama FCR, que siempre tiene que ser menor que Fi, pero lo mismo. Le dice que el FCR es la tensión crítica de pandeo local, la cual tiene que ser determinada por análisis. Pero, ¿por qué les muestro esto de acá? No es porque yo les vaya a hacer en la prueba de ser tan desgraciado de hacerle una sección cualquiera y le haya que tengan que inventar la teoría para calcular el pandeo lateral torsional y el pandeo local. Simplemente les planteo esto para que entiendan que el código les dice que en general, cualquier sección que ustedes estén analizando a flexión, siempre tienen que pensar en tres cosas: la posibilidad que pueda fluir, la posibilidad que se pueda pandar lateral torsional y la posibilidad de que se pueda pandear localmente. Eso nomás quiero que se queden con esta parte de acá. ¿Ok? Ya, eso sería un poco la clase de hoy día. Agradezco la asistencia, que se quedaron. Yo sé que es tarde la hora, es larga la clase, pero yo creo que de verdad si uno le saca provecho a estas horas, igual al final después uno tiene que estudiar para la prueba, para hacer tareas. Yo siento que
el asistir a las clases ayuda un poco a que ese estudio quizás sea un poquito más corto y que al final saquen más provecho del aprendizaje, ¿ya? Cualquier consulta, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Yo por email trato en general de contestarle todos los que puedo y bueno, si cualquier duda siempre estoy disponible. Profe, antes de terminar, Bien. tenía una duda. ¿En el Dime. CV el M máximo es el de los 4 cuartos o es el máximo entre los de 1 cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos? No, es el máximo máximo, pero solo entre la porción al cual tú estás viendo el LB. O sea, no es el momento máximo entre el MA, MB y MC, sino que es el momento máximo del diagrama de momento, pero solamente en ese tramo. Ya, No sé ya, si me perfecto. explico. ¿Te acuerdas? Pucha, lamentablemente borré el paint que había hecho, pero No, sí, ¿te no, acuerdas es que que nosotros ese, definimos, por ejemplo, que teníamos un tramo de 0,4L y otro de 0,6L? sí, Tú, por ejemplo, suponte que estás mirando el de 0,6L. Tú vas a tener, ¿no es ya, cierto?, un MA, un MB y un MC, ¿no es cierto? Pero puede sí, que el momento máximo que tienes en ese tramo no sea ni el MA, ni el MB, ni el MC. Tienes que tomar ese momento máximo. ya, perfecto. Pero el MA, MB y MC son a 1 cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos. Pero Exacto. falta el último cuarto. Ese... No, pues no, es que así lo define, no, pues. Ah, ya, Sí, ya, sí, perfecto. así lo hace el código en el fondo. O sea, calibrar en el fondo los valores, pues esto todo es un poco de ahí de teoría por la cual ellos estimaron que la forma en que tú transformas una expresión que derivaste para un diagrama de momento constante en un diagrama de momento cualquiera, ellos estimaron que la forma, entre comillas, más precisa o que genera el menor error es a través de esa expresión. Pero claro, uno podría cuestionarla un poco, pero esa es la forma, ¿ya? Ya, Ahora, perfecto. una recomendación, en general, ponte cuando uno está diseñando, el calcular el C sub B es en general un poco tedioso porque requiere que construyas el diagrama en momento, ¿ya? En general, tú puedes saber, por ejemplo, cuál es el momento máximo sin saber en teoría el diagrama en momento. Puedes haberlo obtenido por algún lado, una estimación rápida, etc. Entonces, si es que tú quieres hacer un diseño conservador, la forma siempre conservadora es de considerar C sub B igual a 1. ¿Ya? Si tú consideras C sub B igual a 1, es conservador, porque cualquier otro valor de C sub B va a ser mayor que 1 y por lo tanto te va a dar una resistencia más grande. Acuérdate que el momento nominal Ya, es C sub B por algo. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Por ejemplo, si en la prueba están muy pillados de tiempo, prefiero perder los puntos de cálculo del C sub B, que quizás sean 1 o 2 puntos, y dejar el valor igual a 1 nomás y ponerme a calcular todas las cosas que siguen y por último digo que hice un diseño conservador y listo. ¿Ya? ya, En la buenísimo. práctica es muy usual que uno use el C sub B igual a 1 porque como te digo, a veces es muy tedioso calcular cuál es el valor del C sub B. Ya, y la última duda, en la tabla B41B, ¿Mm? pucha, estaba mirando en la otra mitad que usted no puso en la diapositiva, y el 17 y el 21 como que, o sea, me imagino la diferencia que uno es laminado y el otro es soldado, pero ¿cuál tendría que usar? Así como, Ya, claro. Sí, mira, a ver, la respuesta en general, eh, la respuesta es, si tú tienes un perfil cajón, ¿ok? ¿ya? Un perfil cajón, ya sea rectangular o cuadrado, cajón me refiero a que tenga una sección cerrada y que no sea circular en el fondo, tienes que usar Claro, siempre la expresión 17, ¿ok? ya, La expresión 21 yo la veo más como, no sé si queda un poco claro, quizás esto es un poquito bueno de explicar un poco en estas tablas. Si tú ves la tabla en compresión, la dividen del caso 1 al caso 4, del caso 5 al caso 9, en que del caso 1 al 4 considera que el elemento es no atiezado, mientras que del ujú, 5 al 9 considera que es atiezado. ¿Se acuerdan que yo le explicaba, por ejemplo, que el ala es no atiezada porque está como libre de girar en el extremo, en cambio el alma se considera atiezada porque las alas le impiden girar? ¿Se acuerdan que yo le había explicado un poco eso? sí, sí, Esa misma lógica la sigue en flexión. Si te das cuenta del caso 10 al 14, dice que son los elementos que no están atiezados, ¿no es cierto?
Entonces, Ya. en este caso, los elementos que están no atiesados, por ejemplo, el mismo caso, las alas del perfil, ¿cierto? En cambio, si tú vas acá, el caso del alma cae en la categoría de un perfil atiesado. ¿Qué quiero decir esto? Yo entiendo esta condición 21 como cuál debiera ser las esbelteces límite que tú debieras considerar para cualquier elemento que esté atiesado que no sea de alguna de las geometrías que están descritas previamente. Esa es una Ya. lectura bien personal, porque si uno es estricto en lo que dice ahí, dice las alas de una sección cajón, ¿no es cierto? Pero la lógica, y como yo he visto que se usa, es que ese valor se usa cuando tú tienes cualquier sección que no encaja arriba y que esa parte del elemento la estás considerando que está atiesada. ¿Ya? Ya. No sé, estoy pensando, imagínate que a ti se te ocurra hacer un rombo, por ejemplo, como sección. ¿Cachai? Ya, No perfecto. sé, no me preguntéis por qué, pero si se te ocurre hacer un rombo y tú estás evaluando la esbeltez local de cada ladito de ese rombo, yo usaría estos límites de acá. Esa es la forma que yo entiendo el caso 21. Pero si tú tienes una sección cajón, así como las comerciales, tienes que usar el caso 17. Ya, perfecto. Si quieres Esa era la duda. patentar una sección de acero, ahí el caso 21. Igual es raro porque es más grande. Sí, pues, exacto. Sí, es que en el fondo, claro, pareciera que es como menos conservador así, ¿cachai? Pero no sé, de alguna forma lo deben haber sacado para haberlo puesto en ese lado. Ya, bueno, perfecto. Ahí me quedó claro. Ya, Gracias. de nada. ¿Alguna consulta más? ¿No? Ya. Nos vemos entonces el otro martes y recuerden, abrir la tarea es para el otro lunes, así que para que la partan haciendo, me partan haciendo consultas y yo se las voy a ir contestando. ¿Ya? El jueves hay ayudantía, va a ser de diseño flexión, así que va a ser útil que asistan. ¿Ya? Nos vemos, que Profe. estén bien. Chao. Suerte, Gracias, chau. profe.